Le damos también bienvenida a Julio, a Verónica, a Samantha, a Patricia Barragán, a Elba, a Carlos y a Guillermo. En la sesión pasada nos estamos dando cuenta que demasiado rápido y de repente nos ha faltado la temática de los derechos humanos. Nosotros tenemos que ver que los derechos humanos tienen muchas connotaciones, tienen muchas, digamos, elementos de abordaje a nivel conceptual y ahora los vamos consiguiendo como una ciencia. Los derechos humanos son parte de una ciencia. ¿Y por qué decimos eso? Porque el movimiento social de lucha por sus derechos, cuando se daban cuenta de que los marcos jurídicos no eran suficientes para garantizar lo que en la ley estaba, empezaron a generar movimientos y acciones de protesta. Casi todos los movimientos sociales que han buscado la reivindicación de los derechos humanos han sido movimientos de liberación nacional, movimientos de reivindicación de derechos que fueron utilizados primero como una herramienta ideológica de legitimación para la lucha. Nadie se lanzó a la lucha o a la conquista de sus derechos simplemente porque le daban un bono o porque le daban un presupuesto para que como oposición política hiciera acción política. La acción política no es un hecho electoral, es un hecho que dimana de la necesidad de la garantía del ejercicio de los derechos. La gente salía a las calles a reivindicar y a reclamar sus derechos, los pedía, no sabía que estaba hablando de derechos humanos. Los movimientos de los desaparecidos, los movimientos por los presos políticos, los movimientos por la represión, ni siquiera se reivindicaban como noción de derechos humanos. Poco a poco, al irse dando cuenta de que las ciencias jurídicas tenían una limitante y que no bastaba el marco jurídico del Estado de Derecho para comprender la falta de justicia, el mismo movimiento social de las calles obligó a las escuelas y universidades a generar conocimiento en materia de derechos humanos. Y por eso decimos que los derechos humanos hoy son una ciencia. Surgen sin el sentimiento de reivindicación social para mejorar. Surgen de ese deseo que cada uno de nosotros tiene por vivir mejor, por tener garantía de derecho, pero la fundamentación para que se constituyan como parte de las ciencias jurídicas, como parte de los marcos del estudio del derecho, tuvimos que tomar una gran cantidad de herramientas de diferentes disciplinas para poder ir comprendiendo la noción de derechos humanos como una ciencia. La tortura, por ejemplo. Decíamos que alguien era torturado y lo sabíamos, lo demostrábamos y estaba el testimonio, pero decían, pero a ver, ¿dónde está la tortura? Eso es un acto de detención legal, este es el uso de la fuerza, no tiene, es cierto, es mentira, está fingiendo. Bueno, para eso se creó el protocolo de Estambul con una serie de herramientas de conocimiento de la psicología, de la medicina, para poder determinar si alguien así había sido víctima de tortura. En una situación de despojo de tierras, bueno, pues se necesitaba revisar documentos legales para ver a quién le pertenecía la propiedad. En un juicio donde a las personas se les llevaba a la prisión simplemente por razón de Estado, había gente que entraba y salía de la cárcel y nosotros al revisar los expedientes jurídicos nos dábamos cuenta que ni siquiera cumplían con el mínimo de las formalidades que establecía la norma jurídica. Y por eso empezamos a generar el uso alternativo del derecho. O como ahora, después del sismo, nosotros no conocemos
de arquitectura, no conocemos de estándares de construcción. Sin embargo, hay grupos de expertos en esos dominios de la ciencia que prestan su servicio a los derechos humanos para poder mejorar las condiciones de construcción y asentamientos humanos. Así como eso, en materia de alimentos, que hoy estamos cuestionando que hay alimentos transgénicos que producen efectos y dañan la salud de las personas, pues se va demostrando el cambio climático, etcétera. Es decir, ya no basta con señalar que hay una violación a derechos humanos, sino que los derechos humanos se han convertido también en parte de la ciencia y por lo tanto nosotros, como defensores de derechos humanos, tenemos que aplicar el método científico. ¿Cuál es la base fundamental del método científico, Julio, Mónica, Verónica? La observación. La observación. La observación es el elemento fundamental. Si sabemos observar, estamos aplicando el método científico. Claro, la observación es la puerta de entrada. Y la observación nos la dan los órganos de los sentidos y las herramientas adicionales que abusan nuestros sentidos. Pero lo más importante es esto que hay aquí, esta confusión de materia gris con materia blanca. Y yo me acuerdo ahorita que decían, yo en la escuela la única materia que me fallaba era la gris. Bueno, pero esa conjunción de la elaboración teórica, científica, de conocer las experiencias de otras personas, de otros grupos, en cuanto a la experimentación de experiencias, nos llevó a sistematizar lo que sería la empiria. La empiria, esa forma en que nosotros hemos aprendido a resolver los problemas y que una vez que esa forma que hemos aprendido a resolver los problemas pasa por mecanismos de control, de experimentación para su verificación, se convierte en ciencia. Así es que los defensores de derechos humanos, pedantemente, podemos decir que somos científicos y queremos seguir siendo científicos porque sí nos anima el corazón, nos anima la buena fe, pero la buena fe no es suficiente. Es necesario demostrar una violación a los derechos humanos. ¿Cuál es su comentario o opinión, nuestros amigos que están por allá escuchándonos hoy y viéndonos hoy desde la comodidad de sus espacios? Patricia, a ver qué tal se escucha. No te alcanzamos a escuchar, Patricia. ¿Puedes prender tu micrófono? No. Bueno, Elba o Guillermo o Carlos, ¿algún comentario? Ok. ¿No lo hay? Bueno. Sí, a ver. Sí, bueno, Carlos. Sí. Sí, en el tema de la ciencia, pareciera que bueno, es tan complejo como desmenuzar, desmenuzar cualquier problema desde el lado objetivo y por tanto, pues necesita un método de trabajo, ¿no? Entonces, a veces esa parte es como que difícil abstraer en el sentido de que hablábamos, por ejemplo, en la sesión pasada de la parte de la discriminación, ¿no? En la parte de la dignidad. Entonces, ese sentido también de decir que a veces los derechos humanos no se puede trabajar desde el lado de un método, una objetivización de las cosas, pues también es como una manera de desdeñar el conocimiento y de desdeñar la parte de los derechos, ¿no? Es como si se pudiera quedar solo en mi opinión es que debería de ser así, y entonces ya no es una ciencia, ¿no? Básicamente. Ok, Elba. Sí, bueno, también considero que, por ejemplo, esta cuestión de la ciencia tiene mucho que ver con esta capacidad de análisis que se va desarrollando en el momento de entender, ¿no? Todo el marco científico, ¿no? que rodea la situación de entender el pleno ejercicio del derecho humano, saber de dónde nace,
Y una vez que nosotros estamos sabiendo esto, pues podemos entender la situación del análisis y ser mucho analíticos para que podamos emitir, ¿no?, una conclusión, una propuesta, una hipótesis, ¿no?, que algo que tenemos que estar revisando durante todo lo que tenga que ver en cuestión de derechos humanos, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiera hacer un comentario? Guillermo. Gracias, Adrián. Realmente estoy reflexionando mucho, me parece muy interesante. Estoy digiriendo. Ok, bueno. Hay que agregar un aspecto más. Incluso hoy se está construyendo ya la teoría de los derechos humanos como teoría. Incluso hay quienes dicen que los derechos humanos no existen, que además no son necesarios porque las leyes ya están todas reflejando los derechos humanos. Así es que pasaríamos a los derechos humanos como otro concepto, y por ahí hay que pedirle a Patricia que si quiere hacer comentarios los vaya escribiendo porque parece que hay problemas con el audio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias, Samantha, muy bien. La noción axiológica o nociones generales sobre las corrientes filosóficas de los derechos humanos. Fíjense bien, los derechos humanos también son una visión del mundo, son también una concepción filosófica, y aunque pareciera que la filosofía está muy lejana a nosotros y está muy lejana al quehacer, es el elemento fundamental para que nosotros podamos comprender por qué hay varias formas de proteger o de luchar por la defensa de los derechos humanos. Hay una gran cantidad de corrientes filosóficas, pero nosotros no queremos complicar este esfuerzo porque queremos centrarnos en los aspectos fundamentales. Pero quienes quieran hacer una investigación más exhaustiva, hay una gran cantidad de textos en relación al tema de las corrientes filosóficas. Nosotros hemos tratado de agruparlas en tres grandes corrientes básicas. La primera es esa corriente naturalista. Y la corriente naturalista, pues, es muy sencilla porque nos plantea que basta con nacer humanos para tener garantizados nuestros derechos, que los derechos humanos son ya consustanciales a la naturaleza humana y que todos los hombres nacen libres e iguales y que una vez que nacen tienen sus derechos humanos. Nosotros hablamos de la teoría del concepto de que los seres humanos al nacer traen su torta de derechos humanos bajo el brazo, y lo que nosotros hemos demostrado científicamente, porque cuando hemos estado en los servicios de pediatría, hemos visto que al nacer los niños les levantamos los bracitos y no traen ninguna torta de derechos humanos bajo el brazo. Así es que no basta con esta visión que es de alguna manera la visión moral de los derechos humanos, diciendo que tenemos derechos porque nacimos humanos y ya en la naturaleza humana está este deber ser, esta forma humana de actuar con las personas que ayudaría a comprender que basta con que le digamos a la gente: no maltrates, no dañes, quiera a tu prójimo, atiéndelo, son iguales, no tienes por qué abusar de él. Bastaría eso, hablar y apelar, lo que dirían algunos teóricos, al imperativo categórico kantiano del deber ser, y ya al deber ser, pues la gente resolvería el asunto. En ese sentido, nuestra práctica sería ir a hablar con los agentes ministeriales y decirle: no maltrates a la gente, ¿por qué le pegas? ¿Por qué lo torturas? No, eso no está bueno. Como si ellos no lo supieran, que están actuando, cuál es su conducta ante el hecho. No le podemos decir a un empresario: oye, ¿no te da pena que
tú como fundación y con todo respeto para los poderes altruistas de Carlos Slim, es muy bueno que la Fundación Slim esté donando recursos para la reconstrucción. Eso es bueno y es loable, y el altruismo lo vamos a celebrar. Pero sería todavía más loable si nosotros le decimos a Slim, oye, pero eso que das es muy poquito en relación a todo lo que ganas. Mejor no nos des nada, sino ahora que tú eres inmensamente rico, pues baja tus tarifas de Telmex, las inversiones que tienes en tales y cuales empresas, disminuye tu margen de ganancia para que así se distribuya mejor la riqueza. Eso sí sería ético, eso sí sería humano, y eso sí apelaría a ese imperativo categórico kantiano, pero ¿Y por qué no se lo hemos dicho? él lo sabe, y él lo pregona en sus discursos cuando hace los negocios. Y lo vemos como benefactor. Cuando él recibe, por ejemplo, un edificio, una casa antigua, vieja, porque la necesita, la quiere, se le da en comodato y simplemente se le da en comodato, adivinen qué, una casita vieja que está cerca al lado de la Torre Latinoamericana, que se llama la casita de los azulejos. Esa casita está en comodato con Carlos Slim. O sea, no paga renta, no pagó el edificio, no tal. Y bueno, claro, está obligado a mantenerlo restaurado, a mantener sus murales, sus azulejos bonitos, pero me refiero para que veamos un poco la distorsión. Cómo se hace este negocio y por lo tanto esa apelación al naturalismo, a la visión naturalista, es decir, a la visión de los derechos como derechos naturales, no es suficiente para poder comprender por qué estamos en un estado de violación a los derechos humanos. La siguiente corriente que se va generando es una corriente que se le llama positivista o positivismo. Es una corriente de derechos humanos que dice: el problema de los derechos humanos está en que las leyes no son adecuadas. Hay que mejorar las leyes y entre mejor leyes tengamos, mejor se garantizan los derechos. Y claro, eso es cierto. Y el naturalismo también es cierto y hace falta. Pero en la visión positivista nos lleva a pensar que no son todos los derechos ni todas las leyes están adecuadas. Y es como dicen, es que esa ley está imperfecta, esa ley es inadecuada y hay que cambiarla. Es un error de los legisladores. No es un error de legisladores. No es un error de la ciencia jurídica. Son políticas determinadas que los estados erigen en sus marcos normativos para beneficiar a la clase dominante en el poder, a quien ejerce el poder y a los que administran ese poder como poder público. Así que todas esas leyes imperfectas que permiten la corrupción, que permiten el tráfico de influencias, que permiten la violación de los derechos, no son por un problema inherente a la técnica jurídica de manera estricta. Sí, claro, hay un montón de problemas de técnica jurídica y de técnica legislativa que producen leyes que son imperfectas, pero la imperfección de las leyes está dada por el propio sistema. Por ejemplo, el hecho de que todos los derechos económicos, sociales y culturales no sean exigibles y no sean justiciables, está porque conviene a esos intereses que no se exijan. Por eso la reforma laboral ha eliminado prácticamente ya el derecho a la huelga, ha eliminado prácticamente ya el derecho a la contratación colectiva y ha eliminado prestaciones que fueron luchas de muchos pueblos para lograrlas alcanzar y que hoy las vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque, repito, el derecho se expande y se contrae de acuerdo a los intereses de quienes están detentando el poder. Y ya incluso ustedes ven, por ejemplo, ahorita una serie de reformas que están haciendo
para que no se les incauten las cuentas a algunas personas que son detenidas, y eso lleva la etiqueta y el sello de proteger los recursos económicos que todos los gobernadores que hoy están presos o están perseguidos pueden tener para el congelamiento de sus cuentas, y por lo tanto, para protegerse, me paso un ratito en la cárcel, aguanto tantito, porque el delito más grave que cometo como servidor público es el de peculado, y por lo tanto tengo la posibilidad de salir en poco tiempo. Así es que me aguanto tantito en la cárcel, y luego, como al hermano de Salinas de Gortari, le regresan todos los dineros con los que se había quedado. Ese es el asunto de la visión positivista en cuanto a la visión de los derechos humanos. Sin embargo, ojo, sí es muy importante que luchemos porque todas las leyes respeten los derechos humanos, porque hoy seguimos diciendo que en las leyes no todas respetan derechos humanos, ni todos los derechos humanos están hoy dentro de la ley, dentro de las leyes. Ese es el asunto de la visión positivista. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto? Mónica. Sí, yo una duda. Mencionaste que los derechos económicos, políticos, sociales no son... justiciables, no son exigibles propiamente. Sí puedes exigirlos, pero no hay justicia. Hay contextos. Por ejemplo, hoy el derecho a la vivienda es un derecho que sí se garantiza para quienes demuestren que ya tenían vivienda y que se les dañó. Pero todos los que estamos buscando una vivienda, que queremos vivienda y que estamos ahí formados en la cola de los que queremos vivienda, a nosotros ese derecho se va a suspender, porque ahorita la emergencia lleva a reponerle la vivienda que ya tiene derecho. Por ejemplo, yo quiero trabajar y llego a la Secretaría del Trabajo, les digo, oigan, quiero trabajo. Es mi derecho. Es mi derecho. Y la Secretaría del Trabajo me va a decir, aquí no vengas, porque aquí esta es la Secretaría del Trabajo, y es una secretaría pues, para los trabajadores. Así que cuando no tienes trabajo, yo no te puedo defender. Cuando tengas trabajo y tengas problemas con tu patrón, entonces sí vienes. Pero, ojo, aquí no hay una secretaría de desempleo, que es la Secretaría de Ingeniería o la Secretaría de No Trabajo, para que te den trabajo. Bueno, de mejor salario. Y ahora, mejor salario, bueno, ahí tenemos a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que viola el artículo 123 de la Constitución, y es como marco de ley, y está aceptable. Por eso, la sola visión positivista de los derechos humanos es insuficiente para poder proteger en esa visión, y por lo tanto, luchar solo por las leyes es desde nuestro punto de vista, una limitación. La tercera corriente, la que todas las organizaciones que participamos en la alerta temprana red, que participamos en la ADIME, es la que nosotros defendemos, es la visión histórica de los derechos humanos. ¿Qué significa esta visión? Primero, pues que los derechos no vinieron en esa torta bajo el brazo. Los derechos no están garantizados solamente en la Constitución, y que a 100 años de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, hoy estamos en una política regresiva de aquellos principios que el Anciano de la Nación plasmó en ese magistral instrumento llamado los Sentimientos de la Nación, que se constituían como una constitución muy avanzada para su época, sin embargo nunca estuvo vigente, y que a 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hemos estado en una regresión, perdiendo cada vez más derechos. Tenemos más de 700 reformas a nuestra Constitución, y que la mayoría de ellas han venido en detrimento de los derechos humanos de las personas, a pesar también de que con las reformas constitucionales del 10 de junio
del 2011, los derechos humanos se erigieron a rango constitucional y el principio por persona se estableció. Y también se estableció la primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en beneficio de la persona. A pesar de esos cambios, a pesar de que la norma jurídica cambió y que fue llevada por el movimiento social y las tendencias mundiales, no ha logrado que su implementación beneficie de manera mayoritaria y objetiva a toda la población de nuestro país. De tal manera que nosotros entendemos que en cada país, en un mismo momento histórico, en una misma fecha, tiene diferentes niveles de garantía de los derechos humanos. Es muy común que yo haga este comentario cada vez que doy un tema, pero digo que, por ejemplo, allá donde se estableció la figura del Ombudsman, en Suecia, o en Finlandia, no recuerdo ahora, pero bueno, en estos países nórdicos, donde viene la figura del Ombudsman, una persona destapa una lata de caviar y con el abrefácil se corta un dedo y va con el defensor del pueblo a decir que la empresa fulanita de tal atentó contra su integridad física porque pues se cortó y que el empaque está mal hecho y que debe de cuidarse más porque puede producir daños o afectaciones a la salud. Es un ejemplo un poco burdo y exagerado, pero para que viéramos lo que significa. Imagínense que yo llego a la CNDH con mi lata de chiles jalapeños con el abre fácil a reclamar porque me corté mi dedito, mi dedito cortado, porque con una lata de chiles jalapeños me corté y hay un atentado contra mi integridad. Mientras aquí estamos luchando contra la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, en otros lugares están luchando porque los animales puedan tener un trato más digno y que puedan preservarse los derechos de otras características. Esto quiere decir que los derechos, por eso decimos que son históricos, porque atienden a la lucha de los pueblos por su emancipación, atienden a las tendencias que cada gobierno y que cada país se ve obligado a modificar por la presión que ejercen cualquiera de las personas. En esa visión luz histórica, precisamente, la INED y Alerta Temprana Red se va a capacitar y a formar a las personas que están en riesgo de sufrir una violación a los derechos humanos. Nosotros no nos dedicamos a capacitar a policías, a jueces, a magistrados o a personas que aplican el derecho porque se supone que ellas deberían conocer al momento de ser contratadas. Verónica. Bueno, yo creo, eso que estás comentando de la persona que puede denunciar que se cortó el dedo, yo creo que aquí nos falta la cultura de la denuncia, ¿no? De que nosotros conozcamos nuestros derechos y por esas cosas insignificantes sí vayamos y denunciemos. O sea, ¿cómo vamos a propiciar que los jueces, que todos los que llevan la ley, las leyes, sepan de ellas, de nuestros derechos? Pues, ¿cómo nosotros denunciando, ellos se van a ver en la obligación de aprender que nosotros estamos aplicando nuestros derechos? Sí sería importante, repito, que fomentáramos esta cultura por cosas simples, por lo más simple que fuera, ¿no? Por lo más simple que fuera, defender nuestros derechos. Pero no estamos acostumbrados. O sea, no, este curso, por ejemplo, es un curso súper importante, pero mucha gente no está enterada, no le gusta, no quieren reconocer sus derechos. En el momento de que cada uno conozcamos nuestros derechos y los apliquemos, usted lo comenta, el derecho que no se defiende, derecho que se pierde, todo va a cambiar, todo nuestro entorno va a cambiar, todas las violaciones a nuestros derechos van a cambiar,
¿Por qué? Porque nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos. Esto es como para ir replicando, invitando a mucha gente, poniendo nuestro granito de arena para que esto se haga, pues, mundial, ¿no? Claro, y entras entonces a la siguiente visión de los derechos humanos. Los derechos humanos como cultura, ¿verdad? Como expresión de una forma de vida. O sea, ya cuando tienes una visión filosófica de los derechos humanos y dices, si no lucho por mis derechos los pierdo, porque fueron fruto de la lucha de los pueblos por su emancipación, porque lucharon para lograr eso. A veces nosotros decimos, acaba de pasar el 2 de octubre del 68, la conmemoración. Y lo que la gente recuerda en su referente es que hubo una masacre de estudiantes, que hubo represión, que hubo tortura, que hubo ejecución judicial, que hubo exiliados políticos. Eso es lo que recuerda la gente. Pero lo que deben recordar las personas es que ese movimiento estudiantil generó aumento de la libertad de cátedra de las universidades, aumentó la matrícula de las universidades públicas, mejoró las condiciones de gratuidad, mejoraron la capacidad de las becas de los estudiantes. El movimiento médico de 64-65 garantizó que los estudiantes de medicina residentes tuvieran mejores condiciones de educación y de trabajo. Eso es lo que tenemos que quedar claro. Los movimientos de protesta lograron generar que en algunos lugares la colonia tuviera agua, luz, servicios, pero qué pena que hayan logrado con la muerte de personas, con la desaparición, con la cárcel, porque debieran de garantizarse por el simple hecho de que propician el desarrollo de las condiciones humanas. Acabamos de mencionar lo de Cataluña. Es una pena que el Estado español no haga arte de la política y diga, bueno, ahí hay una consulta. No le doy el carácter legal, pero la respeto porque fue pacífica, fue democrática, se le dio la expresión, en fin, ahí están los resultados a la vista y lo que debió haber hecho es, bueno, vamos a conversar, qué es lo que hay de fondo para ver cómo lo resuelvo. Esa es la política y esa debiera ser el interés. Claro, ¿cuál es el interés de que se libere Cataluña? ¿Y cuál es el interés de mantenerlo? Pues es un interés económico. Es como la guerra en los Balcanes que dejaban a Chechenia, Albania, Bosnia o ahora Siria en la muerte y la destrucción, porque detrás de eso están, uno, la venta de armas, tal, pero el control estratégico de recursos naturales, pero nosotros lo que vemos como expresión del comportamiento de una guerra es que hay unos independentistas que están luchando por la libertad y la democracia. No, en realidad lo que está detrás de eso es los intereses de control de recursos estratégicos que hace que sometan a los pueblos. Pero, ¿por qué van a llevar a la guerra a una persona donde dice, pues vamos a que te maten porque le queremos quitar el petróleo o su gas a tal país o tal pueblo? No, dicen, vamos a ir porque te mentaron la madre, porque tú eres de América y ellos son de Guadalajara, porque ellos son musulmanes y estos son de otra religión, etcétera, cristianos y demás. O sea, pero realmente la esencia de todo eso es el otro punto. Así es que en lo que nosotros vamos a contemplar es que los derechos humanos son parte de la cultura. Son una cultura que estamos promoviendo como forma de vida y promoviendo el buen vivir. Por lo tanto, intentamos como divisa fundamental en un defensor de derechos humanos es que cuando menos nosotros en nuestro actuar no le produzcamos un daño deliberado a nadie en nuestro actuar. Es obvio que todo lo que hacemos puede no caerle bien a mucha gente, pero no tenemos la intención de producirle un mal, de producirle un daño. Ese es el elemento de los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya, Estamos por terminando. Vamos a tener que hacer una pausa. Si alguien quiere hacer un comentario, que lo haga, porque ya casi hay que cerrar
esta sesión. ¿Comentarios por ahí? Además, Cataluña es uno de los países donde tiene mayor aportación al Producto Interno Bruto. Por eso mismo, Usando la teoría del aspecto económico para querer mantenerla bajo una dominación, ¿no? sí, ayer, por ejemplo, decía el Bronco, gobernador de Nuevo León, decía, es que no es posible que nosotros acá nos partamos el lomo trabajando y produciendo para que el sur le estemos dando con paternalismo, dándoles el dinero y demás, en una visión distorsionada de que la gente del sur no trabaje, y hay que decirle que se dé una vuelta por Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Campeche, para que vea que la gente trabaja y se levanta temprano a trabajar, pero no gana lo mismo porque el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es diferente, pero me parece que ese chauvinismo no es el más adecuado para buscar la integración nacional. Sí, yo creo que es una crítica al Estado, normalmente, porque debería de buscar las formas y las maneras de que esa parte del país igual progrese económicamente y tenga los aportes económicos necesarios. Yo creo que para allá iba la crítica del hombre. Así es. Bueno, pues entonces cerramos este bloque y regresamos en el siguiente. Vamos a la pausa. Hay chabucito ya para finalizar.